compendiar en 8 conferencias una obra tan vasta, tan densa, tan rica como la de Marx, pues lo hará pecar a uno, quiera uno que no, de inexacto, de impreciso, de insuficiente. Sin embargo, he hecho un esfuerzo por plegar a hacer este compendio de la manera más presentable y destacando los hitos fundamentales de esta vida y de esta obra. Se me escaparán muchas cosas que las tendré que dejar inevitablemente de lado. La vida de Marx es un proceso continuo de revisión permanente por parte suya de sus propias elaboraciones. Es vastísima la obra que tenemos al alcance, y nosotros no disponemos de una obra completa de Marx, de la edición de la obra completa de Marx en castellano no la tenemos, y sin embargo son muchísimos los tomos que se tienen. De todas maneras, toca uno hacer una selección, esa selección lógicamente es a criterio propio. Yo espero haber acertado, pero en la presentación que voy a hacer, precisamente atando esto a lo que dije antes, que me interesan mucho los jóvenes en términos de transmitirles por lo menos un entusiasmo para que se aproximen a Marx por cuenta propia. Yo sí quisiera que, dado que estamos en un grupito amistoso y familiar, si hay pasajes que no son comprensibles, yo les encarezco que me detengan y me pregunten. Yo prefiero, de verdad, a mí el derrotero finalmente no me parece imperativo, me parece más importante lograr ser claro en la transmisión. Los muchachos y las muchachas de hoy no tienen por qué conocer el intríngulis y los vericuetos que quizás los que ya somos viejos hemos tenido que transitar en la aproximación a Marx. Entonces, cualquier petición de claridad, de profundización en algún aspecto, están plenamente autorizados para hacerlo. Yo preparé, si se quiere decir así, como 2 conferencias. Hay una que está hasta un punto, y ahí voy a terminar, que yo espero que sea de un tiempo prudente para que quede el tiempo de conversar. Ahora sí, al cabo de esa presentación, no hay una dinámica de intervenciones que nos permita agotar el tiempo que tenemos convenido hasta las 8:30, entonces yo empezaré a cubrir la segunda parte de esta charla con 2 puntos que dejé previstos y que son capitales, centrales en el pensamiento de Marx. Bien, esta conferencia yo quise llamarla la número 3, años de formación. Encuentro con Engels y primeros tanteos en la crítica social. Yo les confieso que mi intención cuando planeé esta celebración conmemorativa de Marx, mi plan inicial era que a la altura de la 3ª conferencia yo estuviera terminando la década del 40, o sea que ya pudiera estar dando cuenta hoy de un punto muy importante en la vida de Marx, que es la Liga de los Comunistas, la Revolución del 48 y el Manifiesto Comunista. Sin embargo, no va a poder ser así. No voy a llegar al 48, creo que voy a quedarme en el 44, porque esos años 43-44 son decisivos en la vida y en el pensamiento de Marx. Arrancamos en el año 43, cuando Marx sale de Colonia, donde había dirigido la Gaceta Renana, el periódico que fue clausurado por la censura prusiana, y periódico que Marx abandona en su dirección, cerrándosele mucho el frente de acciones en Prusia y en general en todos los lugares, los principados alemanes, etc. Gracias. Y entonces Marx toma la decisión, gracias a una invitación que se le había cruzado, de dirigirse a París. Y eso va a ser muy importante. Hay un punto de quiebre. No olvidemos, sin embargo,
que Marx en este momento mantengamos también la cronología de la vida de él. En 1843 Marx es un muchacho de 25 años, pero es un hombre que ya ha despuntado como un gran dirigente, como un gran teórico. Se ha ganado el respeto, pese a su juventud, de la izquierda hegeliana, de los jóvenes que habían hecho una revaluación de los planteamientos de Hegel, una revaluación crítica, que tenían a Feuerbach a la cabeza, pero que tenían a otros personajes muy importantes como los hermanos Bauer, como Arnold Rush, como Moses Hess, etc. Pese a su juventud, Marx es un hombre que alcanza a destacarse, tiene un papel muy importante, muy protagónico, tanto cuando está en Berlín, en los estudios universitarios, como cuando se traslada a Colonia a librar esa forma de la lucha social que pasa por el periodismo. Aquí estoy haciendo un pequeño remonte para poder empalmar bien con el año 43. Ese muchacho que se había formado inicialmente con pretensiones literarias y luego intelectuales generales de corte filosófico, que se había ido codeando con una juventud que estaba reevaluando el papel que se tenía, que se había puesto a jugar a Hegel. Hegel aparecía como el filósofo del régimen prusiano y la interpretación oficial de Hegel lo hacía el encargado de autorizar y respaldar el tipo de régimen que significaba la Prusia de los años 30, 40. Frente a eso se habían levantado algunos jóvenes con Feuerbach a la cabeza, que habían empezado a hacer una crítica de algunas formulaciones de Hegel y que fueron conocidos como la izquierda hegeliana, aunque estrictamente ellos no eran gente de izquierda. Ese es un epíteto que quedó después, pero realmente la diferencia fundamental de los jóvenes hegelianos con su maestro, con Hegel, pasaba por la crítica de la religión, del cual el texto paradigmático había sido previamente el de Ludwig Feuerbach, el de la esencia del cristianismo. Ese muchacho, que de la mano de su maestro Bruno Bauer quiso hacer una carrera intelectual, y que recordarán quienes me acompañaban en las dos conferencias anteriores, era un muchacho impetuoso, vehemente, capaz, talentoso, que desde muy joven, por la influencia que había recibido tanto de su padre como de su suegro, del padre de Jenny, que eran hombres cultos, eran de esos sectores de la burguesía burocrática, ambos eran abogados, y que habían tenido una formación muy fuerte en los ilustrados, grandes conocedores de Voltaire, de Rousseau, etc., y que por la localización geográfica de Renania habían estado bajo la égida del Imperio Napoleónico y habían gozado de las liberalidades que la Revolución Francesa, pues en esa derivación que fue el Imperio Napoleónico, había ofrecido. Entonces, cierto espíritu librepensador, ciertos derechos, por ejemplo, a los judíos, etcétera, Marx es judío, pues habían gozado de ellos hasta que la deposición de Napoleón y la restauración volvió a llevar las cosas. No podríamos decir que el viejo cauce, pero en todo caso sí consiguió desmontar muchos de los logros de la Revolución Francesa. No obstante, pues quedaban figuras como el padre de Marx y como el suegro de él, que eran hombres de muchas sensibilidades sociales, políticas, literarias y filosóficas, y que desde muy temprano en la vida de este muchacho hicieron marcas muy importantes en él. Ese muchacho pues impetuoso, que cuando llega a Bonn a estudiar, les decía yo, se había entregado una vida disoluta, al jolgorio de una vida juvenil, pero que al mismo tiempo combinaba eso con un gran amor al conocimiento, con una ambición muy marcada, por ejemplo, por tener una producción, por ejemplo, en la literatura. En fin, abriendo el camino de él, donde él aspira a ser un intelectual, un académico de ese mundo alemán, de todas maneras tan importante en materia filosófica. Eso se ve trunco precisamente por el papel que juega la izquierda hegeliana y por la censura que a esa izquierda hegeliana
le imprime el régimen prusiano, lo cual cancela las posibilidades efectivas de Marx para hacer una carrera académica como lo intentó en Berlín y después quiso proseguirlo en Colonia. Digamos lo que fallado ese camino, por fortuna, para él es un muchacho, le estaba incluyendo apenas un destino, las circunstancias que hicieron que le bloquearan el rumbo académico, y entonces Marx se aplica a una lucha social que cobra rápidamente una expresión en el periodismo. El periodismo va a ser capital siempre en la vida de Marx. Lo que va a ser constante en la vida de Marx desde que es muy joven, desde que tiene entonces 22 años, es precisamente su aplicación al periodismo como un instrumento y una herramienta moderna de la lucha social. Pues bien, ahora sí me instalo. Él está en la dirección de la Gaceta Renana. La Gaceta Renana empieza a hacer unas críticas muy fuertes al régimen prusiano. Marx escribe en particular dos textos que son textos muy ácidos contra el régimen prusiano. Uno que tiene que ver con la censura a la prensa, una crítica de Marx a la censura a la prensa, y la otra crítica es una crítica a la penalización que se ha impuesto a los campesinos pobres que recogen madera en los bosques comunales y que en las nuevas lógicas del capitalismo establecido y triunfante se van convirtiendo lentamente en tierras privadas, con lo cual los campesinos quedan expuestos a la penuria, por ejemplo, de los infernales inviernos alemanes, etc. Bueno, Marx hace una crítica y esos dos artículos en particular son los que le merecen ser reconocidos por el régimen y ser censurados. Clausurado eso, cosa que Marx no recibe con molestia porque él estaba ya incomodándose con que los propietarios de la Gaceta Renana le estaban poniendo también muchos palos en la rueda y no querían que se radicalizara tanto la crítica. Marx aprovecha la prohibición que se hace para que siga saliendo la Gaceta Renana y entonces toma dirección a París. Viaja a París en el año 43 y el año 43 tiene un hito muy importante en la vida de Marx, muy importante, y es el matrimonio de él con Jenny Westphalia. Y él digo que es muy importante porque ese no fue un matrimonio cualquiera. Fue un compromiso que para la vida de Marx fue de crucial y de vital importancia, y que del lado de Jenny pues puso en juego a una mujer muy talentosa, muy capaz, y mujer sin la cual creo yo sería muy difícil hoy pensar en la obra y la labor de Marx. Tendremos oportunidad en la última conferencia, cuando hablemos de Marx como amante, amigo y padre, de detenernos en la figura de Jenny Westphalia, de resaltar la importancia de esta mujer. Y él era un hombre muy enamorado de ella, él la quería profundamente, la quiso siempre, toda la vida la quiso mucho, y ese matrimonio para él fue un espaldarazo clave en su vida. Hay que resaltar eso. Del año 43 es el viaje a París. En París él va a tener un descubrimiento fundamental que va a ser el movimiento obrero francés y particularmente el pensamiento socialista francés. Se va a aproximar a pensadores como Owen, como Fourier, como Proudhon, que son los socialistas utópicos en los cuales Marx abreva cuando llega a París y cuando por primera vez tiene la experiencia del movimiento obrero. Hay que recordar que Alemania no tenía el desarrollo que tenía Francia, el país punta de lanza en el desarrollo capitalista de Inglaterra, pero después estaban países como Francia, y Marx tiene la oportunidad de codearse con los obreros, de conocer los obreros propiamente en París. Pero en el año 44 hay otro acontecimiento decisivo para Marx, fundamental para Marx, que fue el conocimiento de Engels. El 28 de agosto del año 44, Marx y Engels se conocen cuando Engels lleva un artículo suyo, artículo que a su vez va a ser muy importante para Marx teóricamente. Algunos incluso le reputan ese artículo de Engels el origen del capital mismo. Es un texto de Engels que se llama Esbozo para una crítica de la economía política.
De ese texto hablaré la próxima semana. Engels es muy importante. Entonces tengo 3 acontecimientos en lo que va del 43 al 44. Matrimonio con Lenin, que lo vamos a dejar por el momento a un lado. El conocimiento del movimiento obrero francés, el empaparse de las lógicas contestatarias de la protesta de los proletarios franceses y particularmente de sus ideólogos como los socialistas utópicos y como algunos otros comunistas como Moses Hess y como Breitling, el obrero comunista alemán que estaba en esos días también por exiliado caminando las calles de París. Y está, como tercer punto fue mencionado de lo que le significa París en unos 2 años, la amistad que traba con ellos. Ese es un hecho que yo creo que todos los que hayan medio ojeado a Marx saben que las figuras afectivas por excelencia de Marx en el amor por Lenin y en la amistad Engels, y que merecería capítulo aparte hablar de la amistad que construyeron Marx y Engels. Es una amistad que ni siquiera en los modelos románticos pues se podría conseguir. Son 40 años de amistad jugada en todos los frentes de la amistad, entrañable, estrecha, generosa, solidaria, sin egoísmo, sin arrogancia, sin rivalidades, constituyéndose Engels en un soporte imprescindible, tanto en la vida práctica de Marx como en la configuración de su propia forma de pensar las cosas. Yo creo que nosotros deberíamos, yo voy a decir 2 palabritas sobre Engels para resaltar esta figura y proceder entonces a examinar algunos de los rasgos de Marx en la construcción de sus asuntos, tal como estos comienzos de la década del 40 empiezan a evidenciarlos. De todas maneras, más allá de los 2 o 3 brochazos con los que yo voy a despachar hoy a Engels, yo creo que Engels merece que nosotros pensemos en un homenaje puntual y especial a él. En el año 2015 estaremos conmemorando los 120 años de la muerte de Engels, y podría ser que desde ahora fuéramos planeando un homenaje extenso, profundo, como se lo merece Engels, porque a Engels le ha pasado una cosa como curiosa, ¿no? Le ha pasado como esas mujeres muy brillantes que quedan opacadas por el hombre con el que anduvieron y se termina por la leyenda hablando de Simone de Beauvoir, la compañera de Sartre, perdiendo la autonomía, la independencia y la originalidad de ella y pareciendo más bien como una sombra del hombre. A Engels yo creo que le ha pasado en parte eso, que siempre se asocia como un elemento secundario al lado de Marx, cosa que es imputable mismo a Engels, porque Engels enseguida señalaría algunos atributos suyos. Uno de ellos era que Engels era un tipo muy sencillo y era un tipo que quería mucho a Marx, y a Engels no le importaba absolutamente para nada estar en primer plano, y Engels más bien endilgaba a Marx incluso muchas cosas que realmente deberían ser merecimientos de Engels. Por ejemplo, cuando Marx escribe para el New York Tribune, que él tiene unas crónicas más o menos constantes a lo largo de los años 50, gran parte de esas crónicas aparecían con el nombre Karl Marx y eran escritas por Engels, porque Marx no tenía tiempo y necesitaba esa platica. Y entonces Engels, en infinitos gestos de solidaridad de Engels, escribía esos textos, lo firmaba a nombre de Marx y aparecían a nombre de Marx. Hay algo pues en ese carácter secundario que le asigna a Engels, que es el detrimento del genio de Marx. Yo creo que es también justo en la historia y sería muy conveniente, sin perder también la articulación de los dos, hacer una diferenciación que le asigne a cada uno su propio valor y mérito. Por eso yo propongo a la corporación que de una vez planeemos para el año 2015 hacer un homenaje a los 120 años de la muerte de Engels y hacer un sopesamiento de su vida y obra, como lo estamos haciendo con Marx. ¿Quién es Engels? Incluso despuntando 2 o 3 cositas de por qué puede construirse una amistad tan estrecha con Marx. Engels es la antípoda de Marx en un montón de cosas.
Engels es como el alter ego de Marx, que encarna cosas que Marx quiere y no tiene. Y entre los dos hay, sin embargo, elementos decisivos comunes, que son los que los ligó en la amistad y les permitió tener a los 40 años el uno al lado del otro. Pero Engels, por ejemplo, es hijo de un burgués industrial, rico, y muy rico. Marx es hijo de un burgués, pero funcionario. Por ende, Marx es hijo de un hombre que recibe un sueldo, que vive holgado y solvente, pero no es un burgués. Engels es un burgués, de una familia industrial radicada inicialmente en Alemania, y son alemanes, pero después, cuando muere el abuelo de Engels, los 3 hijos sortean la herencia. Y hay dos que pierden. Uno de ellos es el padre de Engels. El padre de Engels se traslada a Manchester y allá funda una industria manufacturera textil y tiene rápidamente mucho éxito y se vuelve un burgués importante. Eso es muy necesario decirlo, porque no deja de ser una de las marcas denotativas de Engels. Engels nace en cuna de oro, recibe una educación de mucha cultura. Pietista, la madre de Engels es una religiosa acendrada, y Engels hasta los 18 años es fervorosamente religioso. Es un muchacho que desde muy temprano expresa un gran carácter, una gran independencia y un gran deseo por el conocimiento, que tiene, sin embargo, a su desfavor el ideal paterno. El padre de Engels no podía conseguir que un hijo suyo no fuera un proseguidor de su tarea, y entonces hace todo lo necesario para encauzar a Engels en función de ser también un empresario. Eso va a ser muy tormentoso para Engels y le va a implicar tenerse que mover entre 2 aguas muy distintas durante un tiempo, hasta que finalmente en uno de esos gestos de independencia de él logra resolver ese asunto y dejar saldadas las cosas en términos de que él no tiene una vena empresarial. Pero sí le toca durante un rato, unos años, él por ejemplo no puede estudiar en la universidad, y le toca durante unos años aplicarse al aprendizaje de ese mundo empresarial y a la dirección de ese mundo empresarial. Pero en la singularidad de este muchacho, en lugar de estar en las esferas de dirección y de distinguirse viviendo en un barrio lujoso de Manchester y de gozar de la bonanza económica de su familia, Engels se empapa de obreros y se mete a los barrios de los obreros, se codea con los obreros, los conoce, tiene relaciones con ellos, pero la amistad no es el burgués que va a husmear cómo viven los miserables para luego tener un gesto caritativo, sino que el tipo está realmente invertido en su sensibilidad con los obreros. De hecho, uno de los primeros textos de Engels es la historia de la clase obrera inglesa, que es un texto muy importante. Es un texto nacido de fuentes muy directas que él tuvo al alcance de la mano en el trato con los obreros, en las entrevistas y conversaciones con ellos, pues además de las fuentes oficiales que él consultó. Entonces, los primeros rasgos son: es un burgués industrial, es hijo de un burgués industrial y tiene una fuerte formación religiosa. Y el tercero que acabo de mencionar es que es un conocedor de los obreros, cosa que no era Marx. Marx no conocía a los obreros. Marx conoce a los obreros y los conoce un poquito de lejos en París, pero metido en el meollo, en el caldero de la clase obrera, no era Marx, es Engels. Y por eso ese Marx que va a conocer a Engels es un Marx que voy a mostrarles enseguida. Tiene unos ideales humanísticos por los que está luchando, pero él no tiene ninguna claridad sobre, por ejemplo, la división de clases y sobre los 2 mundos antitéticos que significan, por ejemplo, el mundo burgués y el mundo proletario. Ahora, Engels conjuga 3 cosas que lo hacen un ser muy complejo, muy rico, y yo me atrevo a decir que Engels cautiva a Marx para la amistad
porque Engels encarna ese hombre, comillas, total, con el que sueña Marx y por el que lucha Marx. ¿Qué es lo que constituye las dimensiones diversas de Engels, la complejidad de su ser, la riqueza de su ser? Primero, ya está dicho, un inmenso amor al saber. Eso es compartido con Marx. Son sedientos del saber, son inagotables en el saber. Engels es un lector impenitente y es un escritor que hace el paso a la escritura de inmediato. Es un autodidacta, pero no es un zapoteador. Es un autodidacta que tiene claves de aquello en lo que tiene que formar y se forma en todo. Se forma en ciencias naturales, se forma en física, se forma en todo, en matemáticas, se forma en geología, se forma en todo. Es que es impresionante la vastedad del saber de ese hombre. Se forma en antropología, en la antropología que conoce para la época, en sociología, en filosofía, en historia, en política, en economía. Es decir, el abanico de Engels es muy grande. Y en ese sentido uno puede decir que es un erudito. La lectura, por ejemplo, de un texto como el Antidiuring, a uno lo abruma de la sabiduría que tiene Engels con respecto a los logros que su época ofrece. Pero mucha atención, no es, y esto es muy importante, en él y en Marx, porque el saber tiene una clara dirección desde el principio. Es un saber al servicio de lo que va a ser el ejercicio práctico en la vida, y particularmente la lucha social y política. Es un autodidacta, erudito, pues, lector, escritor, y con un amor con el saber inmenso e inagotable. Eso es por un lado. Entonces vos lo que tenés es un hombre brillante intelectualmente, agudo, inteligente, pronto en las interpretaciones de las cosas, fuerte. Pero en segundo lugar, es un hombre con una disposición a la acción inmediata. Él no es un hombre que se cultiva para moverse en los cenáculos intelectuales, sino que en él, igual que acaecerá con Marx, hay una relación directa entre la reflexión teórica que instaura en el paso a la acción, la disposición a la acción. Y esa disposición a la acción tiene dos frentes. De un lado es un organizador político, va a ser compañero de Marx en todas las aventuras políticas organizativas, desde la Liga de los Comunistas, la Internacional, etc. Y es uno de los organizadores, de los propagandistas, de los agitadores, de los que estaban en el caldero bravo de ustedes imaginen que hay un congreso de esos. Eso debería ser una cosa pues, de achimachete. Los debates, las discusiones, el clima tenso, la atmósfera completamente friccionada. Pues, yo a veces me represento como ayudaba a hacer esos debates en vivo directo entre Marx y Bakunin, o Engels y Bakunin y todos los demás. Era un guerrero metido en la lucha organizativa. Era capaz de vivir con los obreros, organizarlos, tender redes. Es un constructor. Cuando la Liga de los Comunistas, que está radicada en Londres, tiene una sección en Bélgica, en Bruselas, el que va y viene entre Bruselas, París y Londres, tejiendo redes organizativas, es este hombre. Entonces es un hombre que sabe mucho, pero debe saber estar canalizado directamente a la acción y a la lucha social y política. Y al mismo tiempo es un gran estratega militar, como por si de pronto pues faltaran cosas con él, en lo que es la capacidad militar del siglo XIX. Por ejemplo, es un hombre que tiene, esto puede sonar anecdótico hoy, pero es un gran caballista. Ustedes saben, la caballería era fundamental en las guerras del siglo XIX, fundamental. Y Engels se entrenaba para el combate en caballería y tenía un gran dominio. Era un gran chalán, como se diría hoy, solo que no de exhibición, sino de combate. Y era un gran estratega militar. Es considerado, después de Clausewitz, el más grande teórico de lo militar en el siglo XIX.
y no dudaba con eso. En la revolución del 48 se metió al frente de batalla, puso el pecho, estuvo desaparecido un tiempo y no se supo qué había sucedido, se había muerto en campo de batalla, etcétera, se había logrado fugar y estaba tratando de salir de Alemania, y en esa fuga se encontró una muchacha muy linda y se quedó perdido como un mes con esa muchacha, que esa es la tercera faceta de él, que por eso digo que para Marx era un hombre cautivante, porque era el compañero intelectual, el compañero de brega política y militar, y tenía un ribete que Marx, deduzco yo, envidiaba, y era que Engels tenía un gran goce mundano. Engels era un hombre apuesto, inteligente, elocuente, carismático, generoso. Tenía un montón de atributos que lo engalanaban, y tiene una relación con el amor que al pobre Marx le costaba, porque Marx vivió como una tragedia. Marx era también muy entregado a las fiestas de la belleza de las mujeres, pero Marx estaba enamorado de Jenny, y en todo caso la relación con Jenny, con las 3 hijas, a él lo contenía mucho. Entonces yo a veces pienso que él vivía por persona interpuesta en Engels las dichas del mundo, porque Engels era el amor por un lado, de otro lado en su mundanidad la amistad y la bohemia, y bohemia fina, era un dandy. Lo que pasa es que es muy impresionante, es como comunicaba todo, como en el hombre seductor, por ejemplo, Engels no se casa ni tiene hijos, entonces un tipo muy liberal, que se mueve, va, viene, tiene dinero, porque cuando él deja de trabajar, de todas maneras le dejan una herencia. Todos sabemos que la manutención material de Engels, de la manutención económica de Marx, proviene de Engels en gran medida. Engels le paga un sueldo mensual a Marx durante casi toda la vida, y Marx cada rato mandándole cartas que le vinieron otros acreedores, que esto, que aquello, y Engels no es pues como el pusilánime al que le sacan la plata del bolsillo. Engels le manda cartas durísimas, exigiéndole orden en esa economía, etcétera. Pero más allá de ese hecho anecdótico, del vínculo de ellos a partir de lo económico, lo que hay en Engels es un respaldo permanente a Marx. Entonces hay una trilogía de rasgos en él: eso intelectual, eso de la acción y eso de la mundanidad, de la bohemia, el amor, las mujeres le llovían a Engels. Él tiene una relación que él quiere mucho con una obrera, con la que tiene una convivencia dentro del concepto de convivencia de Engels, que como era tan andariego, se perdía mucho tiempo, pero él quiere mucho a Mary Botts, una mujer que le dolió mucho la muerte de él. Incluso de los puntos críticos de la amistad de Marx con Engels tuvo que ver con la reacción de Marx a la muerte de ella, que Marx escribe una carta que es muy insolente y muy insensible, y Engels se siente lastimadísimo porque Marx no entendió, parecía no entenderlo en esa carta, el calado profundo que tenía esa mujer en la vida de Engels. Pero en esos rasgos sí es distinto a Marx, y yo creo que ellos tienen en común pues su relación con el conocimiento y su disposición a que el conocimiento les sirva a la vida práctica. Pero digo y cierro con eso, que Engels encarna como el hombre total. Pues como el hombre que tenía todos los atributos reunidos, no era arrogante. Pues Engels podría estar moviendo con gente de la gran aristocracia, o podría estar con un obrero,
podía dormir en la casa de un obrero, podía dormir en un palacete, era querido, generoso, y no hago una idealización. Todos los biógrafos que yo he conocido de Engels acuerdan en eso, que era un hombre muy singular y muy talentoso, muy talentoso. Por eso la obra de Engels hay que sopesarla. Yo creo que hay problemas en algunos textos. Yo creo que algunos de los problemas que tendría después el marxismo, sobre todo en la derivación hacia el modelo bolchevique, son imputables a Engels. Algunos de esos. Creo que hay una concepción de la historia que no es tanto asignable a Marx como a Engels, de la historia un poco como teleología, como lo que va de paso en paso y hacia un destino conclusivo. Tampoco hay que exonerar a Marx de responsabilidad en eso, pero tampoco hay que condenarlos. Ellos están inventando campos epistémicos, etc. Bien. Dejar simplemente mencionado que la obra de Engels marca mucho al joven Marx. Engels es 2 años menor que Marx. Es entonces muy prematuro también Engels en su producción. Y cuando ellos se conocen, que tiene Marx 25 años, él tiene 23, ya Engels ha sido colaborador en la Gaceta Renana de Colonia y es colaborador de los anales franco-alemanes en París. Y colaborado con textos muy importantes. Uno, que dije ahora, que lo tenemos que dejar en barbecho hasta la semana próxima, es la crítica de la economía política, porque ese va a ser un punto clave en la formación de Marx. Y le abre a Marx los ojos frente a cosas que él no estaba percatando. Pero la presencia de Engels no es solamente la del hombre que le ayuda económicamente a Marx. Es muy injusto eso, y Engels es un hombre crucial en la vida y en la obra de Marx. Ahora vayamos a Marx. Yo quise elaborar un pequeño camino, un pequeño derrotero que en mi opinión explica el proceso de constitución de Marx como pensador y como luchador político. Marx, a diferencia de lo que piensan algunos marxistas que hacen idolatría de él, no fue Marx toda la vida. Marx fue como cualquier ser humano, un muchacho que avanzaba por aquí, no entendía por allá, se precipitaba a un juicio que después tenía que reconsiderar. Y la obra de Marx es una obra en marcha que se tiene que estar puliendo, corrigiendo y revisando. Y él es el primero que tiene conciencia de eso. Pero lo que le he dicho del carácter inconcluso de muchas obras de Marx y de lo poco editado que fue Marx, porque todas las obras le quedaban ahí en borrador, tiene que ver con que Marx era muy crítico con lo que él elaboraba. Pero ¿cómo podría uno construir de manera escueta, para que ustedes entiendan lo mejor posible, el proceso de constitución, la secuencia que llevó en su formación este hombre? Yo diría que de la siguiente manera, partiendo de un principio. Marx es un racionalista radical y es un humanista radical. Quizás humanista radical como derivación de su condición de racionalista radical. Marx es un hijo de la Ilustración. Y claro, es muy claro, es que Marx se forma con ese padre y ese suegro que son voltairianos. Marx conoce a Rousseau, a Voltaire desde que es muy pequeño, pero Marx se mueve en la atmósfera filosófica alemana, que tiene como mentora esa figura de la Ilustración de todas maneras, o por lo menos ese paradigma de la Ilustración que es Kant. Y ya he dicho, Marx se forma muy jovencito en un espíritu como el de Hegel. Y Marx asume la racionalidad con toda la fuerza con la que la asumieron los grandes ilustrados del 18. Lo que pasa es que Marx va a ir más allá de ellos, porque va a entender otras cosas, porque entiende cosas que no tenía por haber entendido Rousseau, haber entendido D'Alembert o Voltaire. Es un racionalista radical en el sentido, él mismo lo dice en alguna parte, la humanidad siempre ha ejercido la razón, pero no siempre ha sido racionalista. La racionalidad no ha sido una bandera de la humanidad. La racionalidad quiere decir que Marx hizo suyo el camino de construcción de la verdad y que lo expandió de la racionalidad aplicada al mundo físico-natural
a una racionalidad que debía intervenir en el entendimiento fundamentado y argumentado de los grandes procesos humanos y sociales. Por eso un punto de batalla de partida, lo mencionaré más adelante, el disparador de ese despliegue racional de Marx va a ser la religión. La religión es el primer blanco de combate que tiene Marx. Pero yo digo, él es un racionalista radical y todo racionalista radical tiene que terminar en un humanismo radical. Pues yo me atrevo a decir eso. Porque es que la racionalidad es como esa fuerza expansiva que intenta aplicar a todos los objetos y fenómenos que abordan el ordenamiento causal, las relaciones causa-efecto, el esfuerzo por encontrar la lógica derivativa de los procesos y la argumentación como único sustento posible para la verdad. Entonces Marx empieza a volcar eso sobre los procesos sociales y humanos. Y entonces el problema es que el racionalista radical termina en un humanismo radical porque rápidamente empieza a percatarse que el orden que tiene el mundo es un orden absolutamente irracional. ¿Me entienden? Es decir, para él un tema como por ejemplo la pobreza, la miseria, etcétera, no cuadra. Y basta que él empiece a estudiar y a tratar de explicarse las cosas para que le chirre inmediatamente la realidad con respecto a la racionalidad. Y como es un muchacho formado en una vía que lo ha hecho muy sensible a la condición miserable de muchos seres humanos, entonces esa racionalidad rápidamente pone en servicio de los miserables. Así, tan sencillo como uno puede escuchar hoy a un muchacho, una muchacha, que cuando uno le pregunta qué lo ha llevado, por ejemplo, a su sensibilidad y compromiso político, etcétera, que lo dicen a veces ingenuamente, pero que en su ingenuidad revelan una cosa muy profunda, dicen, no, es que yo me he preguntado, profe, por qué el mundo es así. Pues esto porque tiene unas minorías en la opulencia y unas mayorías en negligencia, y porque la vida para unos es tan dura, tan difícil, tan infame, y para otras es una vida no rica, pero sí es una vida muy favorecida. No rica porque es una vida también muy pobre, es pobre espiritualmente, pero favorecida materialmente. Este muchacho muy sensible a eso, hijo de la racionalidad, formado en ella desde muy temprano, que expande la racionalidad hasta cubrir todo el campo de lo humano y lo social. Y entonces rápidamente su inteligencia y la potencia de su pensamiento va a estar al servicio de explicarse las infamias en que el mundo está y responderse la pregunta si eso es inevitable o si eso es evitable. Si esa es una fatalidad con la cual tenemos que coexistir hasta el fin de los tiempos, o si esa es una circunstancia histórica que es factible de transformar. Desde el punto de partida con Marx es un racionalista radical derivado a un humanismo radical. Y yo me atrevería a decir que Marx llega a la política por vía de la ética. Incluso a Marx le cuesta mucho al comienzo de la política. Marx tiene una época antipolítica, por ejemplo antipartido, antiestado, que lo hace más próximo como a un idealismo anarquista que a lo que va a ser después. Un hombre que entiende que la política es el factor decisivo que hay que implementar si se pretende transformar la sociedad. Y es la ética por la vía, por ejemplo, de la injusticia. Marx es un muchacho, como demueven muchos, que desde su sensibilidad humanística no soportan la injusticia. Y la injusticia los indigna. Y empiezan a pelear inicialmente contra lo injusto, lo oprobioso, sin tener todavía una referencia, por ejemplo, política y menos económica. Y por eso creen que el combate hay que librarlo exclusivamente en el ámbito de las ideologías. En ese sentido, si yo tengo pues como punto de partida esto del racionalismo radical y el humanismo radical,
Y este otro aspecto que acabo de mencionar, de el acceso a la política por la vía de la ética es la que lo lleva a la política. Él va a llegar a la política por un camino tortuoso. Miren, Marx rechaza el comunismo en el año 43. En París había dos comunistas que eran Weitling, un obrero alemán que dirigía una organización procomunista, y el otro era Moses Hess, que es el que incide sobre Engels. Engels llega mucho antes que Marx al comunismo, pues al ideal comunista, al ideal de una sociedad que le quiebre el espinazo al capitalismo y que proponga una alternativa radicalmente distinta. Pero Marx, como es tan racionalista, no se quiere entregar, no se quiere embeber en sueños y en consideraciones desiderativas. Él no construye como los socialistas utópicos con su deseo una sociedad imaginaria que así debería ser, porque es que vos en la cabeza podés montar el mundo más perfecto. El problema es siempre, y por eso el paso de la utopía a la realidad tiene que ver con cuál es el camino concreto que permite ir de lo presente a lo anhelado. Entonces Marx no se monta en la cabalgadura de los sueños utópicos, más allá de que le produzca, por ejemplo, la repulsión, la injusticia que observa en el mundo, no le da rienda suelta a su deseo para configurar una fantasía y armar entonces una sociedad imaginaria y terminar pensando que es predicando que uno consigue convencer conciencias para que suben al proyecto, por ejemplo, utópico. Y Marx es muy atento a los fracasos, por ejemplo, de Robert Owen, a la imposibilidad, por ejemplo, de los falansterios de Fourier, etc. Y por eso él va a llegar al comunismo desde una ética, pero emplazada siempre en el ejercicio de una racionalidad. Por eso Marx va a tener que estudiar mucho para poder derivar a una formulación política crítica del capitalismo, que yo creo que tiene plena vigencia. De la crítica de Marx al capitalismo, en mi opinión, es plenamente vigente. Y es toda la propaganda y la hegemonía de la ideología burguesa la que hace pensar que esa crítica es desueta, porque es que es imposible tocar, por ejemplo, la sacrosanta propiedad privada. ¿Cuál es entonces, sobre estos dos fundamentos esbozados, el proceso de logros paulatinos que va teniendo Marx hasta llegar, digamos, al Marx del capital, al Marx que hoy nosotros conocemos? Y que por eso la gente que está empezando a leer a Marx, eso es como Freud, como todo gran pensador, es una larga trayectoria intelectual. Hay gente que yo quiero leer a Freud. Entonces lo mejor es que, como yo sé que Freud empezó a escribir en la década del 90, del siglo XX, voy a empezar en orden cronológico. Sí, el problema es que si vos estás leyendo la interpretación de los sueños, ahí faltan 80.000 cosas fundamentales que Freud tendrá 10 años después. Pero si te instalas en el año 14 con el texto de introducción al narcisismo, ahí falta la pulsión de muerte, que habrá que esperar hasta más allá del principio de la ley. Los pensadores son completos, ellos no nacen hechos, se van formando. Entonces la lectura con ellos tiene una lectura dialéctica. Yo digo como de acordeón, uno tiene que leerlos en los logros últimos, pero desde los logros últimos volver a lo primero para poder mantener un diálogo entre lo primero y lo último, que se preservó, que se superó y que se abandonó. Si uno pone a leer a Marx, por ejemplo, secuencialmente, entonces se instala, por ejemplo, y dejemos hablado de la tesis sobre Demócrito y Epicuro, y planteemos, por ejemplo, los textos claves del 43-44, manuscritos, como la ideología alemana o como los manuscritos del 44. Son textos muy importantes, los textos tienen mucha cosa que después Marx no seguirá respaldando. Y no se puede seguir creyendo que cada que Marx escribió un renglón, escribió una verdad para siempre, ni siquiera para él. Y él muchas veces dice: lo que yo tenía eran unas notas para obligar a aclarar cosas. Él dice, por ejemplo, que la ideología alemana, lo dice con esa pluma tan bella que tiene, dice: se le entregamos a la crítica alrededor de los ratones, para indicar que no la editó.
porque es que lo único que cumplía eso era permitirnos poner orden a él y a mí en un montón de cosas, y escribiendo organizábamos las ideas. Entonces la secuencia que yo les detallo, que en mi opinión explica el proceso de Marx, y un proceso, como les digo, a la manera de un acordeón que se suelta, se estrecha. Marx arranca, más allá de los primeros arrebatos pues, de escritor de poesía, de escritor que escribió mucha poesía, 15 cuadernos de poesía, y que escribió un boceto de obra dramatúrgica. Digamos, el Marx que ya entra en escena arranca con la filosofía, y una filosofía muy definida como instrumento de combate a un objeto particular, el problema religioso. Ojo, tenemos que ser muy sensibles a eso. Los racionalistas vienen de la vena volteriana, están radicalizados contra lo que consideran es el gran mecanismo de alienación. De la alienación hablaremos de manera precisa en la próxima ocasión. La alienación es un concepto central de Marx en los años 40, 50, y yo diría que siempre, y con algunos pulimientos y correcciones, yo creo que sigue siendo fundamental para poder definir el concepto de ideología. La filosofía hegeliana, que él dirá después que yo lo único que hice con Hegel fue invertirlo, porque Hegel tiene la idea de que hay un espíritu, una paz que nadie sabe explicar qué es, ni él, ni se propone explicarlo, sino que hay como una fuerza, es como la voluntad de Schopenhauer, como una misteriosa fuerza metafísica que despierta a la humanidad. Entonces, Hegel piensa que el espíritu viene en una secuencia de desarrollo ininterrumpido hasta la consumación como espíritu absoluto. Pero Hegel es el pensador de la historia en la filosofía, pero la historia no es la historia que después Marx esclarecerá, o los grandes historiadores del siglo XX nos han mostrado. La historia de Hegel es la historia de la idea que comanda a los hechos, y esa idea es un despliegue en el orden espiritual que arrastra tras de sí el hecho fáctico y material. Por eso es que Marx dice es una dialéctica idealista, porque prima la idea y la idea subordina propiamente la materialidad, y por eso en la historia de Hegel los seres humanos tienen poco que hacer, lo que tienen es que asistir al espectáculo del despliegue del espíritu absoluto. No va a ser esa la concepción de la historia que tendrá Marx, en donde la decisión y la voluntad de acción de los hombres va a ser decisiva para la historia que forjen los seres humanos. Es más lo que dice, no, yo invertí, el famoso prólogo del Capital, yo invertí la cosa. Hegel tenía la dialéctica abajo, y yo lo que hice fue voltearle, pararla sobre sus pies. Porque yo, en lugar de marcar la primacía de la idea sobre la materia, digámoslo así, hice prevalecer la materia, los hechos materiales y concretos como forjadores de las ideas. Es en las condiciones concretas de existencia material de las sociedades que se nutre el surgimiento de las ideas. Él lo dice, y por eso él tiene una reflexión muy importante sobre la religión. Marx tiene intuiciones muy profundas, por ejemplo, sobre la subjetividad. Por eso hay unos atrevidos que llegan a decir que no hay problema en darle a Marx algunas paternidades del mismo Freud. Por ejemplo, el tema de la religión. Los hegelianos de izquierda de alguna manera autonomizaban la religión, pensaban, eso es un embeleco, es una explicación viciada de la vida. Entonces tenemos que combatir contra eso. Vean, por ejemplo, la posición feuerbachana. Tenemos que, como buen hijo de la ilustración, tenemos que desenajenar a la gente. La gente está enajenada, alienada. La religión es un poderoso factor de alienación. La alienación es una manera falseada de explicarnos las cosas. Marx, oye, en un sentido freudiano, quien haya leído El Progresismo y una ilusión,
se sorprenderán de la similitud. Marx lo que dice es, no, pero el problema no es decir que la gente tiene creencias religiosas, el problema es explicarse por qué tiene creencias religiosas. Pues el problema es de dónde se está nutriendo la fantasmagoría de la gente. Porque si no encontramos ese por qué, por más prédica, por más discurso que se siga echando, la fuente nutricia donde se promueve la religión se seguirá haciendo. Entonces lo que va a plantear es que el ataque a la religión no es tanto un ataque de orden, digámoslo, antiteológico, no es hacerlo de Bakunin, agarrarse en un debate para demostrar la falsedad de la religión. ¿Me entiende? Eso es muy freudiano. Freud dice, por ejemplo, en el caso de un delirante, dice Freud, no, pues sí, ese delirante que dice que hay un animal trepándole por la pared, pues vos lo puedes sentar y explicarle con todos los argumentos que tipo de animal no existe en la fauna de esta región, todos los argumentos racionales, pues ese sujeto seguirá prendido a la certeza de que hay un animal trepando en esa pared. Entonces Freud dice, lo que hay es que encontrar la razón que promueve en el sujeto, comillas, la necesidad del delirio. Entonces lo que Marx se plantea siendo un muchacho, porque Marx era un muchacho muy aguerrido, y cuando tuvo relación con los hegelianos de izquierda y apenas empezó a marcar diferencia con ellos, entró en debate con ellos, y Marx es un debatiente permanente, y por eso la historia de la vida de Marx está marcada por una verdadera estela de enemigos. Todos esos hegelianos de izquierda no lo podían ver después, porque además con todos peleó, y peleó desde una argumentación polémica muy fuerte. Yo diría que incluso a Marx se le puede tildar de excesivo en la capacidad polémica. Yo sí creo que es sobrepasado. Hay testimonios que tenemos por fortuna, como los debates con Bakunin, pero que yo digo que realmente Marx era imposible, pues, porque tiene una pluma bien potente, una inteligencia bien natural, un saber bien grande, y el que agarra lo demuestra. Además tiene una vocación de desmisión, por ejemplo, que era una cosa que Engels no le entendía. Engels era también un gran polemista, pero Engels le decía, pero por favor no te dediques a eso. El caso del debate que tuvo con un señor Strauss que nadie conoce, y Marx se aplicó y escribió un mamotreto de casi 1000 páginas polemizando con ese señor, o con los hermanos Bauer en el famoso texto crítica crítica o la Sagrada Familia, el de Proudhon, por ejemplo. La crítica, Proudhon había escrito La miseria y la filosofía de la miseria. Este escribió, además tiene una capacidad de encontrar títulos y frases implacables. Claro. Bien, y entonces es la religión, él filosofa la religión, pero él filosofa la religión llegando a un lugar muy distinto de los otros hegelianos de izquierda. El tema no es agarrarnos a escribir libros contra la religión, el tema es entender qué es lo que en el mundo material está llevando a la gente a tenerse que adherir a la creencia religiosa. Ese es el problema. Entonces va a señalar que son las realidades profanas las que suscitan como efecto las ilusiones sagradas. Eso es Marx, eso es Freud. ¿Qué dice Freud? ¿Qué son? Que son las realidades profanas las que suscitan como efecto las ilusiones sagradas. Y eso es Freud en otro ámbito. En el porvenir de una ilusión que dice Freud, ¿quién es Dios? La añoranza del Padre, el desvalimiento en que nos sitúa la vida, nos hace evocar con nostalgia una figura que nos protegía, nos amparaba y nos daba seguridad en la vida. Como esa figura ha declinado, porque el principio de realidad obliga a reconocer que el papadismo no es el más hermoso, ni el más guapo, ni el más inteligente, ni el más sabio, ni es el omnipotente, dice Freud, los seres humanos encuentran un cauce que les conduce vía la fantasía a perfilar un Padre magnificado. ¿Quién es Dios? El Padre omnipotente, que además en el verbo cristiano es muy claro.
Mire esa maravillosa oración que es el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Cómo le decía uno, o le decía uno a los curas en el pueblo? Padre, una bendición. Padre. Paradójica expresión para quienes han declarado el celibato desde el siglo XII y consideran que un cura se diferencia de los otros en la singularidad de que ellos no tienen que ver con la sexualidad ni con la reproducción. Bueno, punto de partida de Marx: el muchacho que filosofa sobre un objeto por excelencia que es el religioso, pero no para embaucarse en un debate sin fin con la religión, sino para encontrar rápido la proposición o la formulación. A la religión hay que combatirles en el mundo material. Bakunin, por ejemplo, tiene un texto que yo quiero mucho y que en mi juventud a mí me ayudó mucho el texto. Me ayudó a poner en orden las cosas de la religión, que es Dios y el Estado. Es un debate implacable de Bakunin en términos de lógica para mostrar que todo el montaje doctrinario cristiano, particularmente toda la mitología cristiana, se derrumba si uno le pone la lente de la lógica. Dios no aguanta pues un soplo. Y uno lee eso, y yo me acuerdo de un pensador francés que se perdió mucho tiempo, después supe que había muerto muy joven, que se llama Michel Barret, que escribió un libro muy en la vena de Bakunin, pero un libro también muy valioso, hoy infortunadamente fuera de circulación en las librerías, que tiene un título de su traducción en castellano muy indebido, se llama Ateísmo Científico. Habría que decir más bien ateísmo racional. Y ellos muestran, pues, agarran cualquier cosa, agarran el problema del origen del mundo, y eso muestra pues, que eso no aguanta tres argumentos. No he dicho que en términos lógicos, y no es a la abuelita de uno, a cualquiera que uno la puede coger y le acaba pues en términos lógicos su creencia. Pero Bakunin y Barret lo que no entienden es que no es la lógica racional la que desmonta la creencia religiosa, como no es la lógica racional la que desmonta, por ejemplo, el síntoma neurótico. Muchas veces yo he puesto el ejemplo del neurótico obsesivo, el que tiene, por ejemplo, que va a cerrar la puerta. Es que yo lo recuerdo de una anécdota mía, que yo tenía un apartamento y yo estudiaba en un escritorio que daba a la calle, pues a la ventana me daba a la calle. Al frente había un señor que tenía un almacén de zapatos, y todos los días salía a las 6 de la tarde y hacía este ritual: bajaba la persiana, cerraba el candado, caminaba 10 metros a la esquina a la espera del bus y se devolvía, soliviantaba el candado y otra vuelta allá, y 3 veces. Y si uno va en buena racionalidad y le dice: mire don Ramón, uno, como una vez que chequee, ya queda tranquilo de que eso está asegurado, le pega un puño uno, porque le va a decir: ¿vos crees que yo soy tan idiota que no me doy cuenta de eso? El problema es que si me monto ese bus sin hacer esas 3 malditas idas, no me aguanto. Esa es la angustia, porque ese síntoma absurdo, y los síntomas obsesivos son absurdos, el síntoma absurdo lo que está es dándole expresión a un hecho muy concreto del inconsciente de ese sujeto, que es un hecho que está velado para él y para todos, y que hay que desvelar mediante procedimientos que son pertinentes. Filósofo aplicado a la religión, ojo, pero no lector exclusivo de Hegel, ese es lector. Se conoce los griegos, conoce toda la gran filosofía de la Ilustración, conoce a Spinoza. Las cartas del papá a él son regaños, te vas a enloquecer ahí encerrado en una habitación leyendo. De ahí, fíjense el camino tan secuencial y tan lógico que él tiene. Por eso él no se inventa de cero. Él, como cualquier ser humano, tiene que pagar el precio de que la vida es histórica. Desde esa filosofía de la religión, cuando él se plantea, son las miserias materiales las que llevan a la ilusión religiosa. Y yo me invento un paraíso, pues porque en gran medida habito también un infierno. Él va a derivar
porque a él le parece que la religión es una alienación y que sobre todo esa alienación pesa sobre los sectores populares, sobre los sectores con menos posibilidades de aproximarse al conocimiento, aunque no exclusivamente por eso, a lo que yo llamaría como el momento del combatiente social, no político. Es decir, la filosofía le hace sentir que hay algo descuadrado en el mundo y que eso descuadrado en el mundo afecta fundamentalmente a millones de seres que tienen que vivir la vida con mucha dificultad material, dificultad espiritual. Y entonces él deriva a eso que llamo yo como el combatiente social. Es el periodista. Pero fíjense, él no tiene una formación todavía en historia, ni en política, ni en economía. Es un muchacho sensible, con rabia, con el mundo, que piensa que no hay que agotar la vida en el debate religioso y que plantea es que tenemos que pelear al lado de los condenados de la tierra. Y empieza a pelear por ellos. Por ejemplo, por eso escribe el texto sobre la libertad de prensa. Porque él necesita el libre pensamiento. Porque la coartación a la libertad de pensamiento nutre la fantasmagoría religiosa. Pero también combate por una cosa que hoy parece como de minucia. Hombre, es que los campesinos iban a los bosques aledaños a las ciudades y cogían madera, pues de los árboles caídos o de las ramas que se desprendían, cogían la madera seca para poder calentarse en el invierno. Pero como la burguesía se había empezado a apoderar de esos bienes comunales que desde la Edad Media habían sido patrimonio de todas las comunidades, entonces la legislación estatal prusiana legisla a favor de las clases que la constituyen, a esa forma de poder. Legisla favoreciendo la propiedad privada sobre esos bosques en detrimento de la propiedad comunal. Entonces Marx escribe contra eso. ¿Me entiende? Él ha hecho de la pluma periodística, seria, fundamentada. Yo le digo, por ejemplo, a los jóvenes que son del periodismo, por ejemplo, a los de acá de la corporación, que hay que leer ese Marx, que es un polemista en el periodismo, pero muestra que el periodismo no tiene por qué ser ligero ni superficial. Pero bueno, esa sería otra discusión, porque me podrían responder, claro, pero ¿quiénes leían? Los 3.000 números de tiraje que tenía la Gaceta Renana llegaban a sectores más o menos exclusivos de la sociedad. Aunque había mucha gente que leía en voz alta, y en los barrios o en los cafetines le leían a la gente, de todas maneras hay que reconocer que la formación intelectual era una formación de minorías. Combate social. Pero eso fracasa. Resulta que él se da cuenta que el periodismo tampoco va a lograr calar como para erosionar los poderes. Y entonces estamos en el 43 cuando llega a París. Y ahí se le abre una necesidad que tiene que ver con la presencia de Engels. Porque Engels en el año 44 le presenta al único número que se publicó de los anales franco-alemanes, y que ojalá Fernando y Luis Galán nos ayudaran a conseguir un ejemplar de los anales franco-alemanes. No se ha hecho sino que yo conozca una edición que circuló en los años 70, pero yo nunca volví a ver el texto. Engels presenta pues el texto ya referido de esbozo crítico de la economía política, y Marx queda impresionado, porque Marx ya compartía con Engels intuitivamente una cosa: lo material es lo que tenemos que poner en examen para explicar las formaciones ideológicas, culturales y espirituales de las poblaciones. Y las ideas no vienen del cielo, las ideas no se nutren por sí mismas. Este no es un campo que está en los cielos desarrollando el mundo de las ideas. Las ideas son terrenales, las ideas surgen de lo concreto de la vida material, de las dificultades efectivas de la gente.
La creatividad nace de los conflictos reales y efectivos que tiene la gente. Entonces, como él tenía esa intuición, de pronto llega Engels con un texto en el que hace un combate frontal a la economía clásica, que enseguida detallo unas cositas sobre ello. A los grandes economistas clásicos, a la economía política clásica, la de David Ricardo, Adam Smith, la economía de James Mill, el padre de John Stuart Mill, la economía de Sismondi, de Say, y además Marx a partir de eso los va a leer y a dominar, como lo muestra el Capital, pues que hace con ellos ochas. Pero lee también a Proudhon, mucho y bien. Entonces él lee economía, él entiende que hay una cosa que está estableciendo la base del ordenamiento de la sociedad, y es la economía. Y estudia la economía. Más adelante señalaré en dónde él se suma a la crítica de Engels y avanza frente a la crítica de Engels a los grandes economistas clásicos. Pero la economía lo pone de cara a una cosa para la que él era muy sensible por su vena hegeliana, pero que ahora recuperará desde otro fundamento, y es la historia. Claro, si es la materialidad la que le da lugar a las ideas, en todo caso lo que está como condición del mundo de las ideologías, entonces lo que hay que estudiar en el devenir de las ideas es el devenir de las materialidades. Y por eso la historia vuelve fundamental. Y si el siglo XIX, los historiadores nos lo han presentado como el siglo de la historia, Marx es una de las figuras capitales de la historiografía del siglo XIX. Y aquí mencionaba una otra vez que los tres grandes textos de historia de Marx, el 18 Brumario, la lucha de clases en Francia y la guerra civil en Francia, son un ejemplo de una historia total, de esa historia que después querrán hacer Pierre Vilar y los grandes historiadores ingleses, porque es una historia que imbrica simultáneamente lo material y lo espiritual, y establece una dialéctica entre el orden concreto de las relaciones de producción con el orden de las ideas en el mundo. De la historia se vuelve un dominio decisivo para él y se aplica a estudiar. Es que ese es lo que, pues, por eso es que es un autodidacta que comparte con mucha gente, pero los grandes problemas los ataca inmediatamente. Entonces, ¿qué historia? Entonces, hay que estudiar historia. Y por eso el conocimiento que va a tener Marx de la historia es abrumador. Pero la bendita historia, la economía que lo empuja a la historia, lo empuja simultáneamente a la política. Porque entonces él lo que va a entender es que las relaciones sociales de producción, que él empieza a barruntar, que ahí es donde está en juego lo esencial, de cómo explicar el ordenamiento de las sociedades, que eso está articulado desde un eje fundamental que es la política, y en particular el Estado. ¿Me entienden? Entonces el camino es progresivo, es una secuencia lógica. Cuando Marx termina en la política, es porque Marx ha recorrido, ha agotado etapas donde en una etapa lo ha lanzado a la otra, pero la etapa que deja atrás no es que la abandona, sino que queda incorporada un poco al estilo hegeliano, queda incorporado en lo nuevo que él alcanza. Y por eso la política él lo destina, inmediatamente la descubre, porque dije que en el año 43 Marx es realmente la política. Incluso Marx piensa que el Estado es uno de los grandes focos de enajenación, no el Estado prusiano, sino todos los Estados. Y que lo que hay que ganar es una humanidad tan consciente que finalmente esa humanidad se pueda ser autónoma en el ejercicio de sus destinos sin tener que tener esas mediaciones de representación inevitables que constituye el Estado. Me parece que va a seguir avanzando desde esa posición a partir de la influencia de Engels, el estudio de la economía, etcétera, hasta que deriva la historia y de ahí a la política. Y hay una cosa que me parece que muestra dos efectos magistrales en Marx. Uno,
lo consecuente que es cuando descubre una cosa, actúa en consonancia con eso. Y dos, no teme revisar lo anterior. Revisa la posición original. Engels tiene discusiones con él al comienzo por la devaluación que Marx le da a la política, pues a la aplicación al Estado, porque Marx piensa que la política es como el ejercicio de unos funcionarios en quien está delegada la representación de la sociedad en su conjunto, y que eso impide que la gente, lo que llamará tomado de Hegel, la sociedad civil, se haga cargo de sí misma. Entonces la política, cuando él se instala ya en la política, que estamos ya en el año 48, pero lo estoy anunciando no porque vaya a hablar de eso, lógicamente, porque ahí estamos ya en el manifiesto, se vuelve al mismo tiempo teoría y acción. Teoría es entender la historia de la política y estudiar todo lo necesario para entender, para poder, por ejemplo, radiografiar el capitalismo, que es lo que va a hacer con el capital, y para poder mostrar dónde están los puntos flacos del capitalismo y por qué el capitalismo no es un modelo inevitable, sino es un modelo circunstancial de la historia, y que como cualquier cosa en la historia surgió y tiene también destino declarado de finitud. De un lado la teoría y de otro lado la práctica. Eso lo amarran, igual que ellos, pero ellos hacen amigos, hacen camaradas. En la teoría, en la práctica, entonces Marx se abre al movimiento social y por eso participan, por ejemplo, en la Revolución Alemana, en la Revolución del 48. Ahí la Revolución del 48 lo agarra en México, pero como el gran foco está en Francia, él se va para Francia. Eso le meten al barro. Ellos no están por allá en un escritorio esperando que la humanidad resuelva su destino y ellos van a explicarlo, están metidos ahí. Están expulsados de todas partes y las policías los persiguen y la pobre Jenny carga con muchachitos, tienen que mantener en las prenderías todo. Eso es muy patético, pero es así. Jenny, que era una mujer hija de un aristócrata, pero un burgués muy acomodado y muy prestante, y que una mujer de una familia pues muy opulenta, Jenny iba a vivir condiciones miserables en donde no tienen vestido para salir a la calle porque los tienen empeñados, en donde el hambre hace parte de la vida de ellos. Entonces él pega para París, pero claro, en París es lo que se da cuenta es que en París hay mucha gente y hay muchos dirigentes, y que donde la cosa está exigiendo presencia y acción es en Alemania, y siguen para Alemania, los dos. Y van a Colonia, que es el foco donde está reverberando la Revolución del 48. Y allá participan. Marx tiene una posición que no hay tiempo de explicarla, una posición en la que él no invoca, por ejemplo, el asalto comunista al Estado prusiano. Él piensa que tiene que haber como una progresión y que es necesario primero respaldar la detentación del poder por parte de la burguesía contra la aristocracia. Hemos dicho que el momento histórico pasa por respaldar a la burguesía contra los sectores feudales o los remanentes feudales y aristocráticos de toda esa Alemania de 50 y tantos estados. Él entiende que Alemania está rezagada frente a Francia, y que si Francia en el 18 hizo su revolución democrático-burguesa, esa es la que compete hacer ahora en Alemania, porque él tiene desde el principio, desde esos momentos, aunque todavía no ha hecho el gran trabajo de capital, él entiende una cosa: el capitalismo es de todos los modos de producción el más universalizante, es el que va a romper fronteras, el que va a resquebrajar las fronteras nacionales y va a poner en lugar secundario los estados nacionales. Por ejemplo, uno lee hoy a Marx, en el mundo presente, Marx tenía esto previsto. El capital es internacional, el capital no es patriótico. La única patria del capital es donde haya mercado y se acabó. Si es con gente de ojos rasgados, allá llevan el capital. Miren lo que está pasando en Chipre y que está pasando en Portugal. Amenaza una mínima crisis, levantan vuelo y se van por todo por otra parte. Los chinos les dicen: vengan, inviertan aquí.
Ellos abandonan Chipre. Que Chipre se va a llevar el diablo a Chipre, que lleve el diablo a Chipre. Esa es la famosa expresión posterior de Marx. El capital no tiene nación, el capital es internacional por principio. Que la globalización, es globalizado desde el comienzo. ¿Cuál era la lucha de Inglaterra? Desde el siglo XVIII. Y estudian la historia de Colombia. Bregar a bajar los aranceles aduaneros, el libre cambio. Porque es que el capitalismo empuja a un mercado creciente. Y como es un mercado de competitividad, quien tiene el mayor desarrollo tecnológico, que para el caso de la Inglaterra, pues reclama injerencia sobre el mercado. Pero para eso necesita bajar las coartaciones políticas. El capitalismo no tiene buenos ojos con los nacionalismos, por ejemplo, los aprovecha, pero no se nutre de eso. Movimiento social, se integra, va entonces a Colonia, participa, el otro va y se mete en las batallas, pero las batallas cuerpo a cuerpo y de caballería, derrotados, vuelta para París, derrotados en París. Él había renunciado cuando en la Gaceta Renana, él era muy arisco y renunció a la nacionalidad alemana. Y cuando lo echan otra vez de París y busca Bélgica, en Bélgica le cierran también las puertas, es una patria, no tiene para dónde pegar. No lo reciben en Alemania, porque él renunció a la nacionalidad. No se la confieren los franceses, ni se la confieren los belgas. Entonces el único horizonte que le queda, que lo ha visitado ya con Engels, es Londres, Inglaterra, que es un país más liberal, y donde está el movimiento obrero, y donde Engels tiene sus reales. Entonces él arranca para Londres, y por el del año 49 el exilio será definitivo, morirá en Londres en el 83 y nunca volverá a salir de ahí, sino con eventuales y muy fugaces viajes a Bélgica, una semanita que le dieron permiso para ir a Alemania, etc. Movimiento social, entiende una cosa: entender el capitalismo es encarnar la lucha contra él, y eso no puede hacer sino situándose sobre lo que él empieza a perfilar como una clase que tendría que tener intereses lógicos en el derrumbamiento del capitalismo, por ser la clase que soporta la explotación suprema del capital, que es el proletariado. Todo eso se puede debatir hoy. Pero entonces, como las clases no se organizan por prédica, sino que se organizan políticamente, empiezan a perfilar el concepto de partido político. Todavía, de forma muy borrosa. De hecho, Marx no tiene una teoría del partido político. Esa teoría hay que esperar que se vaya puliendo. Se va puliendo por la socialdemocracia alemana, por Kautsky, y después por Lenin, por Plejano, y construyen una teoría del partido como instrumento organizador y movilizador de los sectores oprimidos y como instrumento para derrumbar el poder establecido. Pero esos tipos se empeñan en eso. Por eso estudian, teorizan, debaten, escriben y al fango y a la lucha. En eso me parece que mucho más decidido y claro Engels. Marx tiene alzas y bajas fuertes, por ejemplo de ánimo. Marx lo golpean duros ciertos fracasos. Por ejemplo, el fracaso de la Liga Comunista es muy duro para él, y él se vuelca al estudio, y esa es la famosa imagen que se repite por tantos de la figura de Marx yendo todos los días a la Biblioteca de Londres, a la Biblioteca Nacional de Londres, donde se clava 16 horas a trabajar. Y el colofón de ese pasaje, de todo eso que estoy diciendo, filosofía, combate social, economía, historia, política, teoría y acción, movimiento social y partido, es la clara concepción que se denomina de Marx, de que la emancipación de los oprimidos es asunto de los oprimidos, que a los oprimidos no lo liberan terceros. Y en eso se lo aprendió Flora Tristán. No se sabe si se encontraron o no, hay mucha leyenda que Flora y él se encontraron en París, algunos dicen que no, pero en todo lo que sí es cierto es que él leyó en Flora Tristán esa afirmación
de que solamente los obreros podían emancipar a los obreros y que las emancipaciones no vienen por delegación generosa de clases superiores. Eso lo aprendería, por ejemplo, el movimiento de las mujeres. No es la bonomía de los hombres la que le da los derechos a las mujeres, es la lucha de las mujeres, como son las negritudes las que se ocupan de las negritudes y los indígenas de los indígenas. Y esa idea marxista-leninista de que espérense que hacemos la revolución y nosotros les conferiremos los derechos a todas las minorías, los derechos a los homosexuales, los derechos a las mujeres, los derechos a los indígenas, a las minorías nacionales, olvídese. Yo no sé si quieren paremos ahí, que nos quede siquiera media hora de conversación, y yo dejo en ese punto, permítanme decir esta última frasecita para dejar por lo menos ahí y empalmar la próxima semana con orden, pero que podamos conversar un ratito más. Todo eso pues que se reconoce con el colofón de emancipación de los oprimidos por los oprimidos, que se puede traducir en emancipación de los proletarios por los proletarios. Ojo, oprimidos no solamente los proletarios. Ojo con eso. En Marx no existen categorías como el pobre o el rico, o es que clase alta, clase media y clase baja. Esos son los eufemismos con los cuales se ha ido difuminando la potencia del lenguaje revolucionario. Yo hablo que no, que lo que pasa es que la clase media, otros hablan es que la clase dirigente, entonces terminan hablando de la sociedad industrial. A la sociedad le ponen todos los remoquetes que quieran, sociedad de consumo. Marx es claro en una palabra, esto se agrupa en clases. La correlación de fuerzas se divide entre clases. Y es la organización y poder de las clases lo que finalmente, como en una especie de paralelogramo de fuerzas en física, dirime la resultante. Una clase muy poderosa gana y mantiene a la otra oprimida. Y hace ochas con esa otra. Como aquí hacen ochas, por ejemplo, con nosotros. Porque la capacidad de respuesta organizativa, de eficacia política, la política se traduce en fuerza, no más. La política no es asunto de fuerza, todos los grandes políticos saben una cosa: la política es sumar fuerzas propias y restárselas al opositor. Aquí hacen ochas, aquí tenemos una figura del medioevo que daría vergüenza en cualquier lugar del mundo, ese procurador, y ese procurador habla pomposo, orondo, a lo ancho y largo del país. Y uno se pregunta, pero este tipo, ¿quién lo controlará? Este tipo parece omnipotente. Ahí le pregunté a un abogado, hombre, ¿y quién le hace controlar a ese señor? Me dijo que la Corte Suprema. Y vaya pues, eso habla de la dignidad. Ese tipo no puede existir en Uruguay, que a propósito acaban de aprobar el matrimonio de homosexuales. El tipo no puede, por ejemplo, ir a plaza pública en Uruguay, y no es que lo matan, lo asesinan, no. La presión del movimiento social y la capacidad organizativa le dicen: usted, maestro, cuide lo que dice y más bien baje el tonito. Ahora, eso es como las mamás que le decían a uno: es que si lo dejo gritar, mi hijo se me vuelve un gritón. No, eso pare para que pueda saber que hay un límite que tiene que ver con la fuerza del otro. Eso es la política. Marx pasa entonces de la crítica filosófica de Hegel del comienzo a la inversión de este para la lucha política, y va a entender, en el mejor sentido de Maquiavelo, que la política es un don terrenal que tienen los seres humanos para decidir a voluntad el destino propio de su colectividad. La política aterriza. La política no son emanaciones divinas que quedan delegadas en las autoridades superiores. La política se cocina en lo común de la gente y pone en juego dos cosas: la voluntad. Gramsci llamará al partido político la voluntad colectiva, para recoger la expresión maquiavélica o maquiaveliana de la política como la toma de mando de los destinos de las colectividades. En ese sentido, él va entonces a producir un socialismo, que yo digo, un socialismo no fantasioso,
o desiderativo, sino racional, y que encontrará en la determinación de la sociedad lo económico, pero en el mando, en el comando del timón de la sociedad, la política. ¿Sí me entienden? Es decir, la política es la que comanda la dirección de la sociedad. Ahora, la política ¿de qué se nutre? De la fuerza. Por ejemplo, Colombia tiene un gran problema con la tierra. Todos decimos eso, que el 52% de la mejor tierra del país está en manos de menos del 1% de la población. Eso es uno de los indicadores de inequidad más grandes que hay en el planeta. La propiedad de la tierra en Colombia deriva de la corona española y fue luego mejorada la concentración de la tierra por la violencia de los 50 y por esta violencia de los 80. La tierra se ha concentrado. Eso clama a los cielos una reforma agraria integral, no solamente entrega de tierra, sino todo el conjunto de la producción agrícola, etc. Háganlo. Les están entregando unas minucias de tierra a los campesinos y ahí andan dos poderes malevos enquistados en las estructuras de poder político efectivos legales del Estado colombiano, acabando con el que atraviesa, intimidando a la gente. La política es fuerza. Si uno no tiene fuerza en política, no existe. Eso es que la mayoría es silenciosa, eso no existe en política. En política, 100.000 personas organizadas valen más que 30 millones de desorganizados. Eso es lo simple de la política. Los bolcheviques lo mostraron. 80.000 almas en un país de 140 millones, organizados, en el momento justo, dieron el golpe de gracia. Y en fin, socialismo racional y político, de eso habrá que hacer una indagación posteriormente. Y, ojo, revolucionario. La palabra revolución va a ser clave en Marx. Porque revolucionario quiere decir un trastrocamiento radical. Radical quiere decir a la raíz del orden y el poder establecidos. A la luz de un proyecto todo. Radical quiere decir ir a la raíz de la estructura, romper esa raíz y restaurar el mundo en un orden distinto. Ahora, lo revolucionario, debate contemporáneo, implica necesariamente la violencia. Marx contestaba unas veces que sí, otras veces que no. Ellos sintieron con beneplácito, sobre todo Engels, el poder expansivo que tenía el Partido Socialdemócrata Alemán y la posibilidad de que por vía pacífica se pudieran llegar, por ejemplo, a dominios de poder que permitieran, con el respaldo efectivo de la gente, implementar políticas de reforma radical. Pero lo que sí tienen claro es esto: Marx es anticapitalista. Marx no está en el proyecto que tienen otros coetáneos de él, que piensan que al capitalismo hay que barnizarlo, ponerle, digámoslo, cositas menos duras, menos... Eso que hoy algunos proclaman capitalismos con faz humana, eso no va en él. Y no va en él, y aquí sí dejo, porque, como lo veremos cuando estudiemos el Capital, lo que él encuentra es que hay un nervio sustancial en el capitalismo que impide, por más voluntad que se tuviera, el proceso de concentración, que impide que se suspenda el proceso de concentración del capital. Que la ley de la concentración es una ley ineluctable del capital. Y por ende que toda ley que marca la concentración de los bienes es una ley que indica concentración de poder, y que en ese sentido el capitalismo conducirá inevitablemente a ese tipo de inequidad que hoy presente, y que yo decía la vez pasada, nos lleva al espectáculo que tiene el mundo contemporáneo, donde 10.000 tipos propietarios de los medios de producción y detentadores de los resortes de la economía son los que le designan el rumbo al planeta. 10.000 tipos. Vamos a dejar para la próxima oportunidad un examen de un tema crucial en Marx, que es el de la propiedad privada. Y porque Marx no es un calenturiento que le da por románticamente invocar luchas contra la propiedad privada, sino que muestra que es sensato, que es racional, y que hoy, frente a la derrota que ha hundido en el pesimismo de mucha gente, en mi opinión hay que seguir resaltando que es concebible una humanidad
que organice sus relaciones sociales por fuera, por ejemplo, del marco de la propiedad privada, que además el capitalismo, aunque suene muy paradójico, es una de las formas de sociedad más atentatorias contra la propiedad, porque los propietarios privados de medios de producción son muy poquititos. Ninguno de los que estamos aquí, por ejemplo, yo soy propietario de un medio de producción, uno tiene una casita, pero esa no es la propiedad de la que habla Marx. Marx habla de la propiedad de los medios de producción. Y ninguno de nosotros, el 98% de la población no es propietaria de medios de producción. Y entonces cuando le claman a uno, se desgarran las vestiduras, van a atentar contra la libertad humana, entonces uno puede decir, hey, pero esto los expropiados, todos los que no tenemos propiedad, no están atentando contra nosotros, etc.